Hola, hola. Ahí estamos volviendo. ¿Qué decís, María Elena? ¿Estás ahí? ¿Cómo va todo por allá? ¿Eh? Hola Patricia, ¿cómo estás? ¿Está bajando el tema del calor allá? Ay, sí, ahora está un poco más fresco hasta hoy hay un airecito, bueno, ves, se sostiene mejor la cosa. Me Fue fatal, imagino, ¿eh? Fue fatal. tremendo. Y además está muy seco y está todo el tema muy Había muchos complicado. Sí, incendios en la zona más hacia Andalucía, hacia Huelva, sí, esa parte más. No qué sé si bárbaro, también en qué Galicia. tremendo, Sí, sí, es tremendo, qué sí, claro. tremendo. La verdad Pero que nunca hubo tanta, eh, hubo tanta esta ola de calor que yo recuerde de vivir aquí, no la sentí nunca. No, no, eso tan fuerte, sí, ¿no? la verdad es que bueno, Pero bueno, ¿y no allá sé. cómo está? ¿Hace mucho frío? Mirá, creo que hoy está como de a poco apareciendo un poco más de calor, pero me Claro. parece que nos vamos a tener que preparar para el calor tremendo de este verano, porque por lo general cuando hace tanto frío en el invierno, después hace mucho calor en el verano. Sí, sí, sí. Después nosotros nos prepararemos para el frío. Es Sí, así, ¿eh? Es así. Sí, sí. Así que bueno. Así que bueno, bueno. Muy interesante la clase, el seminario, ¿no? sí, sí, Reciente. sí, Bueno, ahora la sí. esperamos Mónica. Ahora justamente, bueno, o sea, bueno, ya estamos todos los que, a ver, está apareciendo, Antes me parece que mencionaron que éramos 14. éramos pocos, Éramos sí. 14 personas. Este, no, porque Mónica está en un turno médico y por lo tanto me pasó Ah, no, 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 pero ella lo que iba a hacer es esto, me pidió que pasara una grabación de está ella bien, está sobre bien. la teoría de los conjuntos y en cuanto termina se une Está y bien. no sé, Sí, hacemos claro. las preguntas pertinentes, lo que sea. Así que bueno, ¿cómo andamos ahí? ¿Están llegando? Están llegando, sí, sí, ahí llegó Abelita, Marta, Graciela, Celia, Marité también creo que están. Sí, A ver, claro. sí, sí. Bueno, este, ahí hay una cosa freudiana que estaría, a ver, Está está Ingrid y Luz, Ingrid y Luz. claro. No sé si estará de Ahí está Ingrid. Estoy. Luz no, Luz se tuvo que ir. está, O sea que está está ahí. solita hoy ahí. Bueno. Quedé sola. Ay, Sonia. Pero menos mal que vine. Si no, Luz quedaba en la puerta. Ay, sí, sí. A cargo de la cosa freudiana. Es que bueno, no sé, pasaron cuestiones que hicieron que cada uno estuviera Y diseminando Sí. bueno, este claro. encuentro, pero ya volveremos. Bueno, Bueno, ¿les parece que bien, arrancamos entonces? sí. ¿Eh? Entonces, repito, por los que no escucharon, Mónica está en este preciso instante en un turno médico que no pudo terminar a tiempo, pero bueno, considerando que esto podía pasar, me pasó la grabación que vayamos viendo y ella en cuanto termine se integrará. Así que bueno, vamos a ver, esperen que arrancamos entonces. Paso Dale, dale. ¿estamos? A ver, vamos a ver si, ahí, espera que voy a poner desde el principio. Bueno, a ver, ¿se escucha? Hola, ¿cómo les va? Bueno, bueno, estoy aquí grabando este video. Espero que todo ande bien y les llegue correctamente mañana, porque hoy es domingo acá. Bueno, estamos por ver teoría axiomática de conjuntos y la idea mía es ir haciendo un pantallazo de elementos que la va tirando. Acá en el seminario estamos trabajando el seminario de un otro al otro este año.
Y como siempre, resulta que Lacan tira pistas, pero obviamente es como un rebus, que hay que ir y volver, ir y volver. Entonces, ahora vamos a ver que hay como un movimiento donde va empezando a plantear, por ejemplo, empieza con el tema del paro ordenado, pero en realidad yo encontré el modo más satisfactorio de presentar, digamos, el porqué de la teoría axiomática de conjuntos, según lo entiende él en este momento quiere decir en este seminario. Bueno, yo lo que voy a hacer entonces es esto. Traje una serie de citas de distintos momentos del seminario y lo fundamental que está en la clase 12, lo presento, conecto con otro fragmento que refuerza lo que traje en este seminario, en la clase 12. O sea, en la clase 12 está reforzado algo que encontré ya en el 6, en el tercer de interpretación. Luego también, como la teoría axiomática tiene elementos, uno va a ser el par ordenado, los conjuntos, y obviamente que se podría enmarcar en algo que se llama los axiomas de Zermelo. Yo no voy a hacer la historia de la matemática, en este momento no voy a hacer eso, sino que entonces vamos a ver cómo define Lacan axioma en la reseña de enseñanza de la lógica del fantasma, o como, no sé si es definición, sino qué es lo que dice de eso. Bueno, entonces vamos a ver eso, vamos a enmarcar los elementos de la teoría axiomática, y luego, entonces, voy a trabajar con un autor que se llama Krivin. Después voy a compartir pantalla y voy a escribir, pero primero, toda la primera parte no, porque voy a leer los fragmentos, comentarlos. Entonces, el autor es Jean-Louis Krivin, y no se no se agiten, que ya después va a quedar escrito, y tiene un libro que se llama Teoría Axiomática de Conjuntos. Ese libro, casualmente, salió en el 69. Entonces, digamos, fue así, porque lo estaba terminando de armar. Claro, este es el 69, justamente. Ahora van a ver que Lacan dice que acaba de salir, y Lacan no conocía a Krivin. Hasta donde yo tengo noticias de la historieta, es que parece que Krivin tenía como paciente Lacan tenía como paciente a la hermana de Krivin. Y entonces parece que Lacan lo consultaba asiduamente. Hay una versión entonces del 69 que es la que Lacan ha tenido acceso. Luego hay una versión del 98 que la tengo yo, y está en internet. Después, si quieren, yo se las voy a pasar en PDF, o les paso los links. Y después hay como un extracto que, digamos así, fue como una clase que yo escribí, quedó en stand-by, y alguien después de un montón de años hizo en látex, que es como el Word, pero es para escritura matemática. Lo pasaron al látex y lo corrigió Krivin. Y eso fue, la corrección data del 2014. O sea, es lo más cercano que tenemos. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a trabajar con la introducción que da en el 2014, que está como más, al haber sido como una conferencia, está más digestiva, vamos a decir así.
Y entonces, y después me voy a meter con algunas cosas más específicas de la versión del 98. Y bueno, hasta donde nos dé el tiempo hoy para avanzar en este tema. Bueno, posiblemente por una cuestión de que no pese demasiado el video que voy a mandar, posiblemente lo haga en dos partes, o sea, quizá corte un momento, corto una parte, después hago otra, va a ir en dos partes. Bien, vamos, entonces voy a comenzar por los fragmentos que encontré, donde él empieza a hablar de la teoría axiomática, de la teoría axiomática, aquí en seminario de un otro alumno. Primero, hay dos citas de la clase del 20 de noviembre del 68. 20 de noviembre del 68, que es la que en PAI 2, voy a leer cosas de PAI 2, pero igual tengo cotejado si hay alguna cosa rara con esta perla. Acuérdense que yo me fijo en esta perla en francés. Bueno, en PAI 2, hay un fragmento en la página 32 que la lógica comenzó en una fecha precisa de la historia, cuando un entendido reemplazó por una simple letra ciertos elementos del lenguaje que funcionan en su sintaxis natural. Es decir, es lo que ya hemos visto en otras clases, que es cuando se arman las proposiciones. O sea, aquello que puede ser verdadero o falso. Y sabemos que en las proposiciones, ahí lo verdadero y lo falso es fáctico, o sea, si es comprobable. Dice, y esto inauguró la lógica. A partir del momento en que introducen en si esto, coma, entonces aquello, una A y una B, comienzan la lógica. Es decir, no quiero compartir pantalla todavía, pero acuérdense, A implica B. No lo escribo ya porque los conectores los hemos visto. Es el conector de la implicación material, que se lee si A, entonces B. O lo habíamos hecho con proposiciones con P y Q, si P, entonces Q, o P implica Q, que habíamos dicho que esa es la operación, o digamos así, que la tabla de verdad de esa operación, de esa implicación, es la que es fundamental para deducir un montón de cuestiones. Es la más exótica de todas. Entonces, por ahora, con esto estoy leyendo nada más que dice, bueno, entonces, moraliza. La lógica comenzó cuando se reemplaza por una letra, por ejemplo P, ciertos elementos del lenguaje que funcionan en su sintaxis natural. Y también a partir del momento en que se instaura la operación de explicación material, ahí comienza la lógica. En realidad, por lo que habíamos estado viendo nosotros tiempo atrás, las operaciones son la negación, la conjunción o la disyunción, la implicación, pero lo que pasa es que la implicación es la que más tiene un cierto carácter
que se va a utilizar en lo deductivo. Bien. Entonces, me está molestando esto. No, espero que se oiga bien. Bueno, entonces, esta es la cita de la página 32. En la página 33 dice: por eso sería esencial que tuviéramos en el psicoanálisis algunos espíritus formados en lo que se llama, no sé por qué, la lógica matemática. Este nombre denota un viejo malestar, como si hubiera otro. La lógica matemática es la lógica a secas. Resulta que implicó la matemática, lo que la distingue de la lógica aristotélica, que evidentemente no implicaba mucho la matemática. Para la lógica es un progreso implicar la matemática. Ciertamente lo es. Para llamar las cosas por su nombre, esa lógica matemática es completamente esencial para la existencia de ustedes en lo real, lo sepan o no. Ese punto es crucial también, ¿no? Bueno, vamos a seguir, porque ahí está hablando en realidad, hizo la mención de la lógica aristotélica que ya estuvimos viendo, y de la lógica matemática, que también ya seguimos trabajando. Ahora, en la página 53, será necesario, vino hablando del tema del par ordenado en la 52, y lo pone, el par ordenado lo pone en relación al par S1, S2. Y ahora vamos a ver que la frase, el sujeto, digamos que hay un significante que representa un sujeto para otro significante, él lo denomina un axioma, eso mismo. Ahora cuando veamos lo de los axiomas. Y entonces dice, sería necesario entonces que desarrolle lo suficiente la diferencia entre la definición de conjunto en relación a la clase. Bueno, las clases es lo que intuitivamente llamamos conjunto. Y ahora, cuando veamos bien la introducción a la teoría de conjuntos, vamos a ver que para que realmente algo pueda ser nombrado conjunto, tiene que cumplir uno de los axiomas específicos. Vamos a ver. Entonces, pero dice que esto va a ser importante y la cuestión, dice, está tan bien planteada en la lógica matemática que ojalá nos concierna más de cerca, ya que en ella los problemas se resuelven. O sea, acá lo que está tirando, él no tira cosas de balde. Uno puede decir, sí, como muchas veces me han dicho cuando con la gente que quiere aprender esto, no cree mucho la necesidad en el psicoanálisis. Y bueno, pero Lacan se daba corte, que quería ser canchero. Y es lo que piensan muchos por fuera y lamentablemente por dentro del psicoanálisis. Bueno, entonces dice, pero ¿qué pasa? Acá da la pista de que él dice que cuando hay una teoría bien fundamentada, como lo es hoy, la teoría axiomática de conjuntos, dice, los problemas se resuelven, porque hay algo que es completamente fundamental en el análisis, que es que si uno formula bien un problema, lo puede resolver. ¿Eso qué quiere decir? Que si lo que uno ve todos los días, como analizante, uno mismo, los analizantes, se habla. Entonces uno habla, mi problema, ¿de qué habla? Intenta formular los problemas, pero entonces empieza, bueno, porque tengo este problema y este problema es a causa de tal y cual cosa, y
no se termina de formular bien. Y lo que uno ve es que cuando, a medida que transcurren las sesiones, los tramos de análisis, lo que ocurre es que se van formulando con más ajuste de todo por dónde pasa la problemática, hasta donde es posible de ser formulada, ¿no? Con los significantes. Pero lo que se ve es que a medida que se ajusta el modo de presentar un problema, entonces eso se está mucho más cerca de la solución, o se obtiene la solución. Entonces esto es lo que dice acá. Y dice, ojalá nos concierna más de cerca, ya que en ella los problemas se resuelven. Y en determinado punto, esta indica que no hay la clase de los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Bueno, ese era el tema de Russell, de la paradoja, etc. Bien, y esto está en la página 53. Ahí habla de la sucesión de los TC1, TC2, TC3, etc. Seguramente lo estuvieron puntuando, yo no me fijé, pero vamos a ver los... O sea, lo que estoy haciendo es este recorrido por donde Lacan va tomando elementos, justamente acercándose hasta que para mí formula con precisión la problemática que le interesa resolver en la clase, recién en la clase 12. Esa es mi lectura hoy. Bueno, entonces ahí presenta lo que se llama en la página 16, presenta qué es un par ordenado. Y dice, un par ordenado puede traducirse como conjunto, es decir, articularse en el sentido del beneficio esperado de abuso de autoridad. En realidad, yo me fijé que en francés utiliza una expresión que es coup de force, o de force. Bueno, cuando fui a buscar al diccionario, coup de force puede ser en política, golpe de Estado, pero para nosotros es meter de prepo algo, o sea, o con cierta arbitrariedad. Acá lo tradujeron como abuso de autoridad, no me convence eso, sino que en matemática muchas veces se propone algo y a partir de eso se hace un desarrollo. Bueno, entonces ahí es donde todavía no voy a escribir, pero en la página 66 está, se abre una llave, que eso en la jerga, como se lee, sería el conjunto de. Y adentro hay dos elementos. Esos elementos son dos conjuntitos. Está el conjunto grande, que es una llave. Dentro de esa llave hay dos llavecitas. La primera contiene S1. La segunda contiene S1, S2. Es decir, el par ordenado como conjunto sería un conjunto que contiene dos conjuntos, o sea, dos elementos. Y los elementos son conjuntos. Ahora vamos a ver por qué. Y el primer conjunto tiene un solo elemento, S1. El segundo conjunto tiene dos elementos, el S1 y el S2. Todo eso, digamos así, el conjunto formado por esos dos conjuntitos es lo que se llama, es como se define el par ordenado. Todo eso ahora lo vamos a ver bien en escribir.
pero Lacan acá lo adelanta eso, ¿no? Entonces, él escribe la definición tomada de la teoría axiomática. Eso sería en la 66. Bueno, en la 68 y en la 69, bueno, sigue, empieza a hacer unos sistemas que no creo que en esta clase lo veamos, yo creo que más vale los vamos a dejar para la otra, pero quiere decir, él está trabajando con toda esta cuestión de un conjunto que acá él llama A, y adentro pone puntitos, y en los puntitos son los significantes, o en alguna ocasión el mismo S2, como conjunto. ¿Está afuera o está adentro? Hace distintos diagramas. Ahora yo prefiero pasar después a volver sobre esto. Vamos a volver sobre algunos de estos fragmentos después que hagamos el recorrido por Trivium. Bueno, entonces ahora lo último antes de pasar a Trivium que vamos a ver, voy a ir ahora a la página 177, 178, donde acá para mí está la posta a posta del tema de la teoría axiomática. Bueno, ¿qué es cómo lo plantea Lacan acá? En el recorte que voy a hacer, dice, para dar cuenta de los efectos del inconsciente, Freud construye un aparato que encontrarán en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños a propósito del esclarecimiento de los procesos del sueño. Pero tuvimos la dicha de ver caer en nuestras manos bajo nuestro examen lo que es su base, cierto proyecto, escrito en los años en que, guiado por esas variables teóricas que son las sistémicas, experimentaba lo que ocurre con la economía inconsciente. Bueno, Freud construye entonces con el nombre de aparato psi, con la letra psi, la letra griega psi, lo que regula en el organismo la función de lo que llama principio de placer. Estoy salteando, ¿eh? La economía del sistema llamado psi, bueno, no tiene ciertamente por función la adaptación. El aparato que articula Freud se aloja en algunos de los seres vivos, no en todos. Y en particular es en relación al que se define como hablante. Yo estoy recontra salteando fragmentos de este párrafo. Ustedes leanlo completo. Pero yo me quedo con lo que para mí es fundamental. Entonces, dice, bueno, entonces, el tema es que lo fundamental es que es lo que pasa en el ser humano al que se define como ser hablante, según todo indica necesariamente en el texto del discurso de Freud. Bueno, ahí entonces habla del sistema de signos y en la página 179 plantea un comentario. Si recuerdan, vayan a ver en el proyecto, ustedes ven que hay varios esquemas. Él los plantea como esquemas neuronales. Y van a ver que después hay uno, en particular el protonzeudos, son circuitos que él hace. Pero, atentos, nosotros lo podemos leer como gráficos. Entonces,
en la posición freudiana solo se sostiene de la representación lo que en un punto profundamente motivante para una conducta se articula con una estructura hecha de tramas y redes que pasan completamente fuera del circuito del sujeto en que pretendía unificarse la representación. Tal es el verdadero sentido de estos sistemas, que el descubrimiento entonces reciente de la articulación neuronal permitió a Freud construir. Basta remitirse al proyecto para notar la importancia decisiva de estos entramados en la articulación de lo que está en juego. Bueno, y ahora viene el punto. Dice, compren el nacimiento del psicoanálisis. Acá lo tradujeron los orígenes del psicoanálisis. Compren el nacimiento del psicoanálisis, como se tituló en francés, la colección de cartas a Flitz, a las que se le adjuntó el proyecto. Y verán que eso, y atente acá, eso a lo que Freud encontró un fácil sostén en la articulación neuronal, ya que estaba entonces al alcance de su mano, era algo que acababa de descubrirse, era justamente la articulación significante en su forma más elemental. Bueno, ahora, quiere decir que ahí lo que está diciendo es que lo que Freud escribe o modela como buen neurólogo, teniendo a mano las neuronas y las redes neuronales, Lacan está diciendo que esa es la articulación significante. Pero nosotros lo podemos leer como que es la trama y las redes no neuronales, o que no son neuronales, pero sino que en todo caso uno podría decir así: el circuito impulsivo toca las redes neuronales. Normalmente los neurólogos van a decir al revés, los biólogos van a decir que son las redes neuronales las que activan, al revés. Hay un efecto. De hecho, estamos encontrando eso, que diciendo, lo que dice el psicoanálisis, que es que la cadena hablada tiene efectos en las cadenas biológicas. Bueno, y acá van a ver que hay sí. En el seminario 6, o sea, estamos en el 16. En el seminario 6, Lacan viene justamente hablando del proyecto, de lo mismo que está hablando acá, del aparato psíquico. Y este es el seminario 6, que es previo a lo que después ya va a trabajar en la ética, donde retoma nuevamente estos temas, ¿no? Entonces, dice, bueno, en el 6 lo dice así, después dice así. En suma, vean los primeros esquemas de Freud, que Freud nos presenta, concernientes a lo que pasa cuando solo está en juego el proceso primario. Y entonces dice, a fin de cuentas, la realidad humana se construye sobre un fondo de alucinación previo, que es el universo del placer en su ilusoria esencia. Todo ese proceso está perfectamente reconocido y articulado en los términos de los que Freud se sirve cada vez que explica la sucesión de huellas
en las que se descompone el aparato, ¿no? Bueno, entonces, y lo que dice es que ahí tiene una primera etapa donde están las relaciones de simultaneidad, en otras están apiladas y en otras capas se reordenan por impresión. Bueno, ¿y qué frase remata este fragmento? Dice, hablando de las huellas némicas y del aparato psi, del proyecto, de todo lo que Freud habla como cuestiones neuronales. Bueno, ¿qué dice? Seminario 6, 10 años antes, o sea, 59. Esta verdadera topología de significantes, que no se nos escapa si uno sigue la articulación de Freud, es de lo que se trata en la carta 52 a Fis. Una joya. Yo chocha con tu barro. Bueno, muy bien. Quiere decir que es lo que dice. Bueno, una cosa más es que entonces, ahora lo que voy a leer es, les voy a leer directamente de reseñas de enseñanza que dice, el fantasma en lo que toca a la interpretación tiene la función del axioma, es decir, que se distingue de las leyes variables de deducción que en cada estructura especifican la reducción de los síntomas por figurar en la estructura de modo constante. Cualquier conjunto en el sentido matemático del término procura la enseñanza necesaria como para que un analista con dedicación pueda encontrar su mentor. Bueno, quiere decir que entonces, cuando estuve buscando el tema de axioma, ahí me encontré que la palabra axioma la utiliza aquí en relación al fantasma y la utiliza para digamos así, el significante, ahí me trabé. Bueno, voy a interrumpir y voy a seguir, porque después voy a compartir pantalla para empezar con escribir. Así que ahora, corto y vuelvo. A ver. Están todos, todas, somos todas. Bueno, nos dejó una segunda parte, así que están preparadas para seguir. A ver, vamos a buscarlo. A ver, perdón, tengo que hacer una operación para localizar. Acá, a ver. A ver, un momento. A ver si estoy. Perdón, tengo que hacer una. A ver, veamos si es este el segundo. Sí, creo que sí. A ver si arranca con lo mismo. Bueno, he vuelto. Ahí está, sí. Y en lo que me había trabajado es que el axioma del que dice Lacan es el axioma por excelencia es que un significante es lo que representa el sujeto para otro significante. O sea, el S1 representa el sujeto para el S2. Entonces, bueno, ahora sí, voy a compartir pantalla y voy a ir escribiendo. Primero voy a escribir algunas cosas que habían quedado, que no fue del público. Y entonces, vamos a ver
que dice Cribí en su presentación es en el capítulo 1, como les dije, voy a tomar primero la versión del 2014. Bien. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Bueno, primero, lo voy a escribir más grueso para que me lo puedan seguir. Vamos a ver así. Bueno, este últimamente está un poco esquivo. Entonces, vamos a ver. Este es el nombre del autor. Escribí. ¿Qué cosas habían quedado dichas antes? Antes lo que no escribí es la implicación material. P implica Q, o bien, como está en el seminario, está dicho. Es si, habría que leer esto, es si A, entonces B. Es decir, el sí, entonces, es la implicación material. Esa es una de las cosas que nos habían quedado pendientes. Otra de las cosas que quedaron pendientes es, pendientes de escribir, es cuando mencioné que el par ordenado como conjunto se puede escribir así, como una llave grande, que quiere decir un conjunto, cuyos elementos son otros dos. O sea, no sé por qué este lápiz estaba fallando últimamente. Bueno. Ahí está. Bueno, entonces dijimos que acá, esto es lo que me faltaba escribir. El par ordenado S1, S2, como conjunto es así. Es el conjunto cuyos elementos son los conjuntitos, uno que contiene S1 y el otro contiene a S1 con S2. Todo este quilombo es el par ordenado. Bueno, esto es lo que había quedado pendiente de antes. Bueno, como ustedes pueden, digamos, retroceder, en un rato para seguir escribiendo, después voy a borrar esto. Esto es lo de, entonces, el autor. Bien, y lo que en el capítulo 1, entonces, el capítulo 1 se llama Conjuntos, Relaciones, Funciones, y como título principal es
esta parte se llama axiomas de Zermelo. Bien. Entonces, dice así, hay dos relaciones fundamentales entre los conjuntos, que son la igualdad y la pertenencia. Es decir, el símbolo de igualdad es este, y el de pertenencia es este. Es como una C atravesada con una barra ahí. Bueno, entonces dice, estas relaciones fundamentales entre conjuntos, la igualdad y la pertenencia, no las definimos. Se considera que sabemos qué quiere decir que los conjuntos A y B sean iguales o idénticos. Es decir, dice que todos sabemos qué quiere decir esto. Y dice, ¿qué quiere decir esto que se lee? ¿Cómo se lee esto? Los conjuntos A y B son iguales o idénticos. Se escribe así. También dice que sabemos qué quiere decir lo que se escribe así. Se escribe. Bueno, y ahora se escribe así. Ay, perdón. Ay, perdón. Se escribe así. Y se lee A pertenece. ¿Cómo se lee? Se lee A pertenece a B. Eso sería, digamos, leerlo con el símbolo. Si no, también se lee que A es un elemento de B. Bien, todas las demás relaciones entre conjuntos que no sean estas dos, serán definidas a partir de estas dos. Entonces, dice, por ejemplo, diremos, ahora voy a borrar esta parte de acá, lo que sería de antes. La voy a borrar todo así. Ahí. Bueno. Entonces dice, por ejemplo, diremos que el conjunto A es una parte o subconjunto de B. Se escribe así. Entonces, ¿cómo se lee esto? Se lee que A es una parte de B. Se lee también que A está contenido en B, es la que nosotros sabemos, ¿no? Que A es un elemento de B. Eso es una parte, un elemento, o que A está contenido en B. Y bueno, y la notación es esta. En matemática, ojo, porque hay un problema con las traducciones. En matemática se usa la palabra notación. Lo que llamamos notación es cómo se escribe algo. Entonces, ojo, porque a veces cuando Lacan usa que algo se nota, él pone por ahí not, y no es que esté mal, escriben o traducen que se anota, pero en realidad acá el sentido que tiene es la palabra notación, que es una escritura particular. No es cualquier escritura, es la escritura matemática. Bien, dice, en lo que sigue, vamos a enunciar ciertas propiedades de conjuntos bajo la forma de reglas. Como no se pueden definir los conjuntos, nos contentamos con decir qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer con ellos. Estas reglas constituyen entonces
lo pone entre comillas, el modo de empleo de la noción de conjunto. Se lo llama axiomas de la teoría de conjuntos, lo que vamos a ver ahora, o axiomas de Zermelo. Esto de los axiomas va a ser así justamente algo que no se va a demostrar, ningún axioma se demuestra, es como los axiomas de Euclides para la geometría euclidiana. Son una serie de axiomas que no se demuestran ni se refutan. O sea, en cuanto haya alguno que se refute, bueno, o se revisa la teoría nuevamente, se extrae, se arma otra, en el caso de la geometría se armó otra geometría, y se revisa cómo queda la geometría antigua. En este caso sería, si llegara a haber en algún momento algo que contradiga uno de los axiomas, o que se encuentra algo así, bueno, ese, si se deja, se armaría una nueva teoría de conjuntos. Si se lo saca, es como que quedaría invita la teoría de conjuntos. Entonces, tradicionalmente tienen los nombres siguientes. Bueno, lo voy a escribir acá los nombres. Bueno, extensionalidad. Me deja escribir bien esta, porque yo últimamente no sé qué toqué yo acá. Extensionalidad. Bueno, cualquier cosa. Me deja escribir bien. Comprehend. El de comprensión o separación. El axioma de pares, o del par en realidad. Par, esa es una A. El otro es el axioma de la unión. Ojo que en francés aparece reunión, pero en castellano nosotros lo traducimos de unión, lo que va a ser la unión de conjuntos. Después tenemos, todos estos son los axiomas, el conjunto de partes y el axioma del infinito. El axioma del infinito y el axioma de elección. Bueno, todos estos son los axiomas de Zermelo, que antes lo escribí. Ahí está. Bueno, ellos, después lo vamos a ver uno por uno. Ellos expresan propiedades más o menos evidentes de la noción de conjunto, lo que hace que a primera vista no se vea, al menos para varios de ellos, el interés que hay en enunciarlos. Existe, sin embargo, el interés por la razón siguiente.
Los axiomas de Zermelo expresan, atento, de manera exhaustiva las propiedades de los conjuntos, lo que hace que cada vez que se tenga una duda sobre la validez de la construcción de tal o cual conjunto, se recurrirá a estos axiomas para ver si ellos permiten hacer esa construcción. O sea, es como un pedidor. Es decir, justamente la teoría de conjuntos lo que va a permitir es, como dije antes, a partir de estos axiomas, vamos a ver qué se puede y qué no se puede hacer. Vamos a ver que hay axiomas que tienen que ver con fabricar conjuntos, pero va a decir cómo se pueden fabricar. O sea, uno dice, bueno, a mí se me canta tal cosa, no se me puede cantar. Es decir, la libertad de acción está, digamos, restringida por los 10 mandamientos. O sea, estos son los mandamientos que dicen que se puede y que no se puede. En matemáticas se ve que no conviene transgredir, o que si se transgrede ya pasamos a otra cosa y armamos otra posibilidad. Pero dentro de esto no se puede. Entonces dice, lo que hace que cada vez, entonces, eso es lo que dije, lo leí, pues en matemática, con todo rigor, debería haber siempre una duda en cada paso que uno se proponga avanzar. Eso está bueno. Bueno, entonces, para... Creo que yo no sé cuánto hace que estoy hablando. Calculo que hace más o menos una hora, creo. Y es más o menos... bueno, voy a dar una cosa más. Después corto. Bueno, sí, entonces, acuérdense una cosa. Ahora voy a hablar del axioma 1, que es el axioma de extensionalidad, o a veces se dice el axioma de extensión. Que Lacan lo nombra en la lógica del fantasma. En la clase 1 habla del axioma de extensión. Entonces, no. Porque acá estaba viendo cómo lo daba acá. Sí, así como lo daba acá, pero lo que voy a hacer es sí, lo voy a dar como está acá en la versión esta del 2014 y luego lo que vamos a hacer es, voy a proceder a... Dice así, el axioma de extensionalidad. Dice, para que el conjunto A sea igual al conjunto B, es necesario y suficiente, se traduce con el sí, solo sí, que todo elemento de A sea elemento de B, es decir, que A esté incluido en B, y recíprocamente, que B, todo elemento de B, esté en A. O sea, que el axioma de extensión, tal como lo define acá en el 2014, lo pone conjuntísticamente y pone, bueno, en realidad acá, en este momento ya estamos también usando la lógica, porque estoy usando el sí, solo sí, que es la doble implicación, es la implicación para un lado y para el otro. Bueno, recuerdan, desde el punto de vista de la tabla de verdad, la equivalencia lo que hace que las dos cosas que se tengan de un lado, lo que tengo de un lado y del otro, del equivale, tienen que tener el mismo valor de verdad. O sea, o los dos son verdaderos o los dos son falsos. Bueno, entonces acá el axioma de extensión, que es como lo da Lacan en el seminario La Lógica, no me acuerdo si era la 1 o la clase 2,
dice que para que dos conjuntos sean iguales es necesario y suficiente, o sea, sí y solo sí. El primero está incluido en el segundo y el segundo está incluido a la vez en el primero. O sea, esa es digamos, el axioma, se define así. Quiere decir que este axioma define la igualdad. Bueno, ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente en este punto. Voy a tomar, ¿qué dice Cribin? ¿Qué decía? ¿Qué decía Cribin? ¿Qué decía en el libro? Porque esto que vi es una ficha reconstruida, como dije, corregida por Cribin. Pero, entonces, dice, vuelvo entonces ahora así al capítulo 1, donde va a haber un esquema que tiene que ver con lo que toma Lacan. Y algunas cosas ya las dije, pero están dichas de otro modo, con lo cual está bueno porque uno te va entrando de distinta manera. Dice, todos tenemos una idea intuitiva de lo que es un conjunto. Es sobre ella que nos apoyamos para encontrar los axiomas de la teoría de conjuntos, y esto lo acota que no está en el otro que vimos recién. De igual modo que la noción intuitiva del espacio de 3 dimensiones conduce a los axiomas de espacio vectorial. Él acá lo que está haciendo dice, bueno, la idea que teníamos del espacio 3 se completó y dio origen a los axiomas de espacio vectorial de más dimensiones. Se produjo una generalización. Acá lo mismo. Dice, pero luego, habiendo escrito estos axiomas, los de teoría de conjunto, estudiaremos todas las estructuras que los satisfacen a estos axiomas. Y ahí de vuelta, Clara, de igual modo que para los espacios vectoriales no nos quedamos únicamente en el espacio R3. Esas estructuras que son llamadas universos son aquellos conjuntos unidos de una relación binaria, la relación de pertenencia, que satisface los axiomas en cuestión. La teoría de conjuntos se presenta entonces como todas las teorías axiomáticas que el lector ya conoce: la teoría de grupos, la de anillos, cuerpos, espacios vectoriales, reticulados, etc. Claro, acá está hablando Monsieur le Docteur Cribin, porque acá en el 98 este libro está dirigido a matemáticos. Uy, perdón. Y normalmente la teoría axiomática de conjuntos se ve en exactas, por ejemplo, en la carrera de matemática, después que uno vio álgebra con los espacios vectoriales, grupos, anillos, espacios vectoriales, etc. Entonces, por eso acá dice que ya el lector ya lo sabe. Bueno, esta suposición aquí no va. Entonces, bueno, como yo creo que ya estoy en la hora, voy a cortar acá y vamos a hacer lo siguiente. Si puedo, cuando termine de pasarse este video, si puedo, yo estaría conectada por el Zoom para contestar las preguntas. Porque voy a estar en médico. No sé a qué hora salgo. Teóricamente tendría que estar ahí a las 10, 10:30 empezaba la clase. Suelo a veces esperar mucho. Si logro
me conecto. Y si no, lo que estaría bueno es que si se acabó el video, queda tiempo, que bueno, que se puedan hacer comentarios, que yo los veo después, porque esto va a quedar a su vez grabado en la cosa freudiana. Entonces, que me hagan las preguntas y después en la próxima reunión, la idea sería para la próxima que voy a tomar lo que continúa de esta parte de escribir y voy a dar la reformulación, o digamos, la formulación previa a esta, como la dio Scribin, que es con cuantificadores de lógica. Y donde ahí hay un grafo que tiene que ver con el grafo que presenta Lacan aquí. No me acuerdo cuál de las clases aquí. Es muy parecido. Bueno, entonces será hasta la próxima. Chau, chau. Acá estamos otra vez. Bueno, Mónica, ¿estás ahí? Hola. Ha cumplido con los horarios, perfecto. Bueno, dije, aunque sea, hacemos algo topológico, flexible. Estoy caminando por la calle. Eso es inédito. En las clases de topología. Así que bueno, pero dije, no quise dejar de conectarme para escuchar los comentarios, las preguntas. Como estoy en la calle, hay momentos que no escucho bien, porque hay bastante tránsito, pero bueno, quiero ver los comentarios. Digo lo siguiente, las preguntas que queden sin contestar o que surjan en la semana o algo, mándenlas por correo y entonces la vez que viene, antes de comenzar, me dedico a contestar las inquietudes. Ok. Aplicamos la teoría de conjuntos perfectamente, porque yo, digamos, la cosa freudiana incluía el video de vos hablando, y vos incluías, a su vez, compartiendo un subconjunto, así que estábamos ahí. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta, Mónica? Dale. Yo me perdí algo que vos afirmás en un momento que decís el fantasma toca piripipí del axioma. Y el piripipí no sé qué decía. No sabés. Bueno, a ver. El fantasma, ¿qué cosa del axioma? Toca no sé qué del axioma, pero me perdí el no sé qué. Bueno, como estoy en la calle, no tengo la cita, no me acuerdo exactamente qué decía. Sé que bueno. estaba, la que tomé, había dos citas, pero la que leí cuando grabé la clase es la que está en reseña de enseñanza. No sé en qué página, pero es cortita. En realidad está en los otros escritos, en el escrito de la lógica del fantasma, no en el seminario. A ver, en reseñas de enseñanza es la edición que había, bueno, la edición que sacó hace muchos años Manantial, de Diana Rabinovich, que sacaba algunos escritos que no estaban en los escritos originales. Ahora, ese texto está en los otros escritos. Y bueno, es el que dice la lógica del fantasma. Entonces, bueno, ahí debe ser fácil de encontrar ese párrafo que dice... Acá lo tengo. Ah, bueno. ¿Y cómo es, Graciela? El fantasma tiene la función del axioma.
pero ¿qué toca? Porque la frase de Mónica es, el fantasma toca... no Algo sé de lo qué. real me parece que era. Ah, sí. Ah, Bueno, Me parece, no. está bien, lo anoto y veo. Bueno, Sí, a mí una cosa que me resulta interesante es lo que planteé primero, esta, digamos, fundamentación que encontré en Lacan, esto de que lo que está en la Carta 52, que Freud lo escribe en términos neuronales, es una verdadera topología de significante. Eso para mí una joya. es una joya. Te tengo una pregunta que no sé, a ver, vos decís, como no se pueden definir los conjuntos, sí se puede decir qué se puede hacer con ellos, ¿no? Sí. ¿Por qué no se pueden definir los conjuntos matemáticamente pensado? No, a ver, no sé, en realidad eso yo lo tomé como está dicho. En realidad no sé si también es cuestión de decir no se pueden. Se tomó la decisión, o De sea, no cuando se arma una teoría, hay elementos que se toman como dados. Y los axiomas lo que hacen es decir qué se hace con ellos. En el caso de cuando era Euclides, en realidad lo dado, él también lo metió en un axioma, porque Euclides decía, hay infinitos puntos, infinitas rectas, infinitos planos. Lo que pasa, que está bien, ahí planteó eso como axioma, pero en realidad no define qué es punto, qué es recta y qué es plano. O sea, siempre hay como un vocabulario, si queremos decir, hay un vocabulario. Vos no decís qué es la letra A, la letra B, la letra C. Vos decís, bueno, tomo mi vocabulario ABC. ¿Qué hago con ABC? Bueno, lo compongo, tengo reglas, sintácticas, etc. Entonces, en las teorías matemáticas, cuando se desarrollan, hay veces que uno se la pasa definiendo cosas. En este caso, en la teoría de conjuntos, dijeron, bueno, tomemos la noción intuitiva de clase, por ahora indefinida, clase conjunto en el coloquialmente para nosotros es igual, y después justamente con los axiomas de esta teoría axiomática de conjuntos se va a distinguir bien cuando hablemos de clase. Por ejemplo, si yo digo mal, o como lo teníamos dicho antes, si yo digo el conjunto cuyos elementos son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, nosotros decimos, sí, es el conjunto de los días de la semana. Bueno, eso matemáticamente no es un conjunto, porque solamente describe unos elementos, sería una clase. Entonces después vamos a ver que para que sea un conjunto, ahí va a haber un axioma, que lo vamos a ver la vez que viene, que va a definir a qué llamamos conjunto. Tiene que tener lo que se llama, bueno, una función proposicional. Ya lo vamos a ver porque lo tengo que escribir. Bueno, digamos así, tengo que poner la llave, digo, el conjunto de los X es la variable que va a nombrar los elementos. Tengo que decir esos elementos dónde están. Ese conjunto que lo tomo, que se va a llamar el universo, pero
El universo acá no es el todo, es el conjunto que la variable va a tomar elementos de ese conjunto y no de otro. Entonces es como un referente. Bien. Y después tengo que poner una condición. Por ejemplo, yo digo esto. El conjunto de los X pertenecientes a N, N son los naturales, tales que X menor que 8. Ese X menor que 8 es una función proposicional. Y entonces ahora sí, si yo escribo eso, si yo digo dónde toma valores la X y digo qué propiedad tienen esos X, ahí sí eso es un conjunto. Bien, sí. Mónica, pero para sacarlo de la cuestión numérica, si vos decís el conjunto de los X tal que X es día de la semana, ¿eso no es conjunto? Lo que pasa es que faltaría, no, porque faltaría decir de dónde toma valores. Yo diría X, día de la semana, pero ahí ¿cuál es el universo? Día de la semana. ¿Y cuál es la P de X? Ahí no estaría muy claro, por ejemplo, vamos a poner, si no querés con número, pondría lo siguiente. Supongamos que diga el conjunto de los X pertenecientes a un conjunto que es el conjunto de habitantes de la República Argentina. O sea, yo me defino un universo que es los habitantes, los hablantes, para no ser más quilombo, porque habitantes pueden ser, de repente uno podría llegar a incluir las mascotas. Pero digo, Claro. suponete que digo, el conjunto entonces de los X pertenecientes a H, H son los hablantes de la República Argentina. Tales que, y ahora digo X pertenece a J. J quiere decir los hablantes que viven en Jujuy. Entonces yo estoy tomando mi universal, que serían los hablantes de todo el país, y estaría tomando, en realidad estaría armando un nuevo conjunto que sería un subconjunto del conjunto ese más grande. Y ahí estoy definiendo correctamente, qué quilombo el ruido que hay, estoy definiendo un conjunto, sí. Y lo que pasa que eso va a tener que, digamos así, supongamos, ¿se acuerdan la cláusula famosa de Frege? Si yo pongo el conjunto de los X no pertenecientes a X, si pongo solo eso me lleva a la paradoja de Russell. Si en cambio yo digo el conjunto de los X pertenecientes a tal lado, y después pongo la cláusula, evito la paradoja. Eso es lo que se vio, que esa sería la manera de definir correctamente un conjunto para evitar dentro de esta teoría por lo menos las paradojas tal como se conocían hasta ese momento. Lo que estaba en un apunte de un profesor mío de exactas que aclaraba que si el día de mañana apareciera una nueva paradoja a partir de los axiomas de la teoría de conjuntos, y bueno, habría que redefinir y revisar toda la teoría. Porque, bueno, la idea es que lo que se busca, al menos en esto, es tener una teoría sin paradoja. Por lo menos en la teoría matemática.
Son Yo- las 12 ya, no sé si... ¿eh? Que ya son las 12. Bueno, Es para ir cerrando, ¿no? Pero bueno. dale, Muy bien. manden las preguntas y la vez que viene, cuando empiezo, o ahí contesto, o hago la clase más corta y después contesto todo, lo de hoy y lo Dale. de la vez que viene. Bueno, Bueno, Dale. dale. Bueno, Bueno, gracias, un beso. Mónica. Chao. nos vemos. Chao, chao, chao.